hoy finalmente concluimos la historia. Llega a su fin. Tan, tan. Pues miren, cuando se trata de la fe, no es cuestión de escoger creer o no creer. Cuando se trata de la fe, hay una tercera opción. Y esa opción es la nada. Él había intentado tomar la opción de creer en Dios, pero no pudo. Nada dio, nada surgió. Así que bueno, solamente había una opción que le quedaba: no creer. Así que siguió. Sin creer, no había Dios, no había lluvia, no había maná en el desierto para él. Ahora él no quería que su familia se enterara porque no quería preocuparlos. Así que, aunque ellos ya sabían de que algo no estaba muy bien con él siguió pretendiendo. Seguía yendo al grupo de jóvenes el fin de semana, seguía yendo a misa con ellos de vez en cuando. Pasaron las semanas de esa cuaresma y finalmente llegó la Semana Santa. Una semana que había estado queriendo evitar porque esa semana antes tenía mucho significado para él y sabía que iba a ser difícil pasar esa semana, estar ahí presente y de repente saber que no tenía nada de sentido. Así que bueno, había decidido no participar en ninguna de las celebraciones de Semana Santa. Llegó la Semana Santa, era Jueves Santo, tenía mucho trabajo, así que dijo: perfecto, tengo la excusa, tengo que trabajar tarde hoy. En ese día recibe una llamada de su hermana coordinaba el grupo de jóvenes. Y siempre para la misa del Jueves Santo los jóvenes eran los que daban la bienvenida, la colecta, etc. Y me llama y me dice: sabes, no voy a llegar a tiempo, no voy a salir del trabajo a tiempo. Por favor, llega ahí tú por mí, los organizas. Inmediatamente mi pensamiento fue no, además ya tengo una excusa. Pero al final dije, bueno, ¿por qué no? Además es buen servicio comunitario. Así que tomé la opción de ir. Llegó la tarde, llegué a la misa, a esa iglesia, me encontré con los jóvenes, se organizaron y ya después el joven se va y se sienta en la banca, su banca usual. En el mismo lugar donde hace unos meses en esa misa de Navidad le había estado pidiendo a este Dios extraño que por favor prendiera la vela, hiciera algo. Y en cuanto se sentó y una vez más vio esas velas, le recordó el mismo sentimiento, el mismo pensar que había experimentado en esa Navidad, y una vez más sintió esa misma sequedad, esa misma tristeza, ese mismo vacío. Le recordaba que no quería estar ahí, pero bueno, ya era muy tarde. Comenzó la misa, todo como usual. Después de la homilía, subieron arriba del altar 12 bancas. Atrás de las bancas iban 12 personas que también subieron. Iban a hacer la representación del lavado de los pies, algo que había visto desde que era niño, todos los años lo veía. Pero por alguna razón en esta ocasión, su mirada se fijó firmemente en el sacerdote que estaba ahí arriba, Padre Felipe Blum. No sabía por qué, pero había algo acerca de este hombre, de su semblante, de su cara, de una gran serenidad, mientras esperaba que se sentaran y se quitaran los pies, algo dentro de él que simplemente gritaba sentido, propósito, paz, misión. Ya después de que todos se sentaron, se quitaron los zapatos, el joven vio cómo el padre cuidadosamente se levantó, se quitó la casulla, que es esto que el sacerdote usa encima, la pone en su silla y lentamente va caminando hacia el lado, la primera persona. Ahí le dan una jarra con agua, se hinca, ahí donde el joven estaba sentado podía ver todo. Cada detallito de repente era tan impresionante. El sacerdote tilts la jarra de agua y sale el agua. Y cuando este joven ve el agua salir de la jarra y caer en los pies de la primera persona,
otra cosa empezó a caer y empaparle a él. Y lo que sucedió en ese momento, la verdad, ha estado intentando buscar palabras de describirlo, pero ninguna palabra es suficiente. Pero intenta. En ese momento, de un momento a otro, en un instante, como si fuese un prender de la luz, se sintió completamente saturado, rodeado de una presencia que estaba a su alrededor, a su lado, enfrente, atrás, dentro de él. Era una presencia rara. No sabe ni cómo describirla más que si el amor existiese en un gas, estuvo saturado de ese gas alrededor. Era una presencia que quemaba pero no dolía. Era la presencia del amor puro. Y este sentimiento que tuvo, esta presencia que sintió, se convirtió irresistible. Y en ese instante de sentir esa presencia, al ver lo que el sacerdote estaba haciendo, toda la duda que había tenido esas semanas, toda la depresión, toda la falta de significado, todo desapareció y se convirtió en un gozo interno inexpresable, inexplicable, en una certeza interna de fe, mientras en su mente lo único que se venía es: Dios existe, Jesús está aquí y soy amado. Una y otra vez esas palabras inundaban su mente: Dios existe, Jesús está aquí y soy amado. No solamente se sintió él amado, sino que también sentía la necesidad, una urgencia, algo dentro de él que le estaba diciendo: tú tienes que reemplazar a ese sacerdote que está ahí. En él había un deseo increíble de estar haciendo lo que estaba viendo. Y esto fue algo que le sorprendió muchísimo, porque nunca en su vida había considerado el sacerdocio. Pero de cierta manera él supo en ese momento de que si él hacía eso, iba finalmente a obtener lo que había estado buscando, lo que veía en ese sacerdote: paz, propósito, dirección. Pues bueno, toda la experiencia fue abrumadora, pero de las mejores maneras. Y si las cosas no se hubiesen podido mejorar, continuó la misa, él ya estaba en las nubes, se sentía super high. Viene el momento de la consagración, escucha al sacerdote decir: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado para ustedes. Alza la hostia consagrada y una vez más esa misma presencia se duplica alrededor de él. Esa saturación que había sentido se intensifica aún más. Y tanto era esa experiencia que no solamente era una atracción espiritual, una atracción emocional, sentía literalmente una atracción física, como si la hostia fuese un imán y lo estaba jalando físicamente su cuerpo, lo estaba jalando. Tanto que tuvo que agarrarse de las bancas con todas sus fuerzas, porque si no le iba a correr al altar, iba a empujar al pobre padrecito al lado, y iba a ser él quien estaba sosteniendo a Jesús. Dijo: esto es demasiado, Dios. Ya te experimento, ya entiendo, ya estás aquí. Pero Dios no estaba terminado todavía. En ese momento, esa inmensa atracción que tenía en la Eucaristía, esa presencia que sentía a su lado, lo hizo estar volteando a la gente que lo rodeaba. Y entró en él un deseo profundo para que todos los que estaban ahí experimentaran lo mismo, para que vieran lo mismo que él estaba viendo. Y es ahí donde no le dio la certeza aún más fuerte, no tenía duda de que su misión en la vida, la razón por la cual él existía, es para experimentar ese momento de gracia en esa noche, y la dirección que iba a tener después de esa noche era ayudar a que las personas pudiesen tener la misma oportunidad de experimentar eso. Había algo en él que quería ser uno con ese pan. Literalmente se quería meter dentro de él. Tenía un deseo increíble de ser uno con Jesús. Y al ver la gente alrededor, ese mismo deseo se identificó con ellos. Tenía ese deseo de todos ser uno. Se dio cuenta de que
Usualmente uno viene, comulga, uno consume a Jesús, pero no. Esa noche él se dio cuenta que más bien Jesús es quien nos consume. Jesús nos consume. Y él estaba siendo consumido en esa noche. La lluvia llegó, el maná apareció finalmente en ese desierto, esa vela se encendió. Se fue a casa esa noche, lo único que pensaba en la experiencia, y no había nada en su corazón más que una gratitud por haber decidido ese día estar ahí, presente. Familia, las últimas 4 semanas, no la semana pasada, esa no cuenta porque tuvimos la Asunción, tuvimos un break. Las últimas 4 semanas hemos estado caminando tras Juan 6, este discurso del pan de vida. Y lo he tomado como una oportunidad para introducirme a ustedes, contarles un poco acerca de mi experiencia, mi vocación, la razón por la cual estoy aquí, ya que soy aún medio nuevo, quiero que me conozcan un poco más, quiero crecer en confianza con ustedes y igual viceversa. Así que por esa razón he estado compartiendo mi experiencia las últimas 4 semanas junto con el Evangelio. También lo he compartido de esta manera porque quería ver qué tan tolerantes eran para una homilía larga. A ver cuánto aguantaban. Han aguantado. Pero también porque quería tomar estos temas que nos está ofreciendo Juan 6 acerca de las dificultades en la fe y dejarnos saber de que no es algo fuera de lo común batallar con ese tipo de pensamientos, no es cosa del fin del mundo y Dios tampoco nos abandona simplemente por tener dudas, por tener dificultades en la fe. Así que espero que ustedes siempre se puedan sentir que yo como sacerdote no estoy acá ribota, sino que estoy con ustedes, batallo con lo mismo. Es decir, juntos, como un solo cuerpo, caminamos por esta misma jornada. Así que es lo que hemos estado viendo, las dificultades. Vimos, por ejemplo, la primera semana la dificultad que viene cuando nosotros estamos pidiéndole a Dios una señal, algo, y nada pasa. Después vimos la dificultad que viene cuando estamos intentando hacer todo lo posible para orar, para sentir la presencia de Dios, para que Dios nos escuche, y tampoco no pasa nada. La vez pasada, la semana antepasada, vimos la dificultad que viene cuando esta experiencia nos hace cansados y llegamos entonces a tener una indiferencia con Dios. Hasta la depresión puede llegar, un vacío. Y en todas estas luchas, una cosa sigue surgiendo, un tema sigue surgiendo. Y ese es el tema de la importancia de la honestidad. La honestidad. Y ahí es donde nos quedamos la vez pasada, la honestidad. Así que hoy estamos viendo cómo es que la honestidad nos lleva hacia un nuevo lugar, hacia la necesidad de tomar una decisión. Ahora, cuando se trata de la fe, usualmente pensamos que hay 2 decisiones, o crees o no crees, y simple, pero no es así. De otra manera, las únicas opciones es o crees en Dios o no crees en Dios. Yo intenté creer en Dios, no funcionó. Si esas son las únicas opciones, entonces o crees en catolicismo o crees en los evangélicos. No, pues quién sabe. O crees en el cristianismo o crees en el budismo. No, pues quién sabe. No. Cuando se trata de la fe, no son 2 opciones. Hay un problema cuando pensamos solamente de esa manera. Así que, y vamos a ver cuál es ese problema. Así que para protegernos de eso, lo que Dios está haciendo es, nos está ofreciendo una tercera opción. La opción de la posibilidad. ¿A qué me refiero con eso? La opción de la posibilidad. Pues vamos a explorar qué significa esto viendo la actitud de las personas, tanto en el Antiguo Testamento, en la primera lectura, y en el Evangelio con los discípulos. En esta primera lectura que escuchamos, vemos cómo es que Josué agarra a la gente, los reúne, así como estamos aquí, los reúne. Ya habían pasado la experiencia de ser esclavos en Egipto, ya habían pasado por el desierto y finalmente ya estaban en la tierra prometida, pero ellos estaban teniendo un dilema, una crisis de fe. El problema era, ¿ahora qué hacemos? Tenemos 2 opciones. Bueno, ellos pensaban que tenían 2 opciones.
O servimos al Dios de nuestros ancestros, el Dios que tenían antes de ser esclavos en Egipto, o sirven y adoran al Dios de la nueva tierra donde ahora se encuentran. Recuerden, para ellos dioses eran territoriales, había un montón de dioses y cada uno estaba en una región. Así que ellos pensaron que solamente tenían dos opciones, o el Dios de sus ancestros o el Dios de la nueva tierra. Y es ahí donde Dios a través de Josué les da la tercera opción. ¿Qué tal servir y adorar a este Dios que se ha presentado con ustedes de una manera diferente? A este Dios que los ha sacado de Egipto, a este Dios que les dio de comer en el desierto, a este Dios que les ha prometido y los ha traído a esta tierra prometida. ¿Qué tal ese Dios? Ahora, al principio esto fue muy difícil para ellos porque ellos no estaban acostumbrados a pensar en Dios de esa manera. Este Dios, este Yahvé, este Yo Soy, que se había presentado con ellos, a él no le importaban los territorios. Él se brincaba de un territorio a otro. Eso no hacían los dioses. Este Dios, este Yo Soy, este Yahvé, también les estaba alimentando en el desierto. Los dioses no hacían eso. Los dioses los que pedían eran sacrificios para ellos. Entonces, al principio, esta tercera opción no la consideraron. ¿Por qué? Porque no era como ellos pensaban que Dios operaba. Más aún, decidieron escoger esta tercera opción. Josué y la comunidad dice, ok, a este tercer Dios, esta tercera opción que antes desconocíamos, aunque no la entendemos, la vamos a tomar. Bueno, tomamos esa imagen ahora y nos vamos con los discípulos. Los discípulos están teniendo un problema similar. Jesús está con ellos y le está presentando nuevas enseñanzas, cosas nuevas, nuevos pensamientos y nuevas maneras de relacionarse con Dios. Y para ellos se convirtió en un dilema. Lo que era difícil para ellos entender es lo que Jesús había dicho, dos cosas. Uno, que Él era el Hijo del Hombre, y dos, de que ellos tenían que comer de su cuerpo. Ambas cosas eran muy raras para ellos. Primero que nada, ellos no se podían imaginar a Dios como alguien que se hizo presente en ellos en forma humana. No lo podían aceptar. Y segundo, una vez más, los dioses nunca te darían de comer. Jesús estaba hablando de sacrificarse él mismo por ellos. Eso no se hace. Es más, los dioses les piden a ellos que hagan sacrificios, que maten a sus niños animales para que su sangre los alimente y los mantenga felices a los dioses. Entonces, cuando ellos escuchan esto de Jesús, por eso se escandalizan. Es difícil de aceptar, porque va contra lo que ellos pensaban que era Dios. Así que Jesús aquí les está dando una nueva opción, porque ellos pensaban, o aceptamos a Jesús como un nuevo Dios y somos infieles al Dios de nuestros ancestros, al Dios de Israel, al Dios de Jacob que nos sacó del desierto, o rechazamos a Jesús y somos fiel al Dios de Israel. No se daban cuenta de que quien tenían frente a ellos era ese mismo Dios de sus ancestros, no un Dios nuevo. Y al ellos no ver esa tercera opción, algunos decidieron mejor rechazar a Jesús y los discípulos tomaron una actitud diferente. Ahora, el problema no era la duda. Dios acepta la duda. Recuerden eso. Jesús acepta nuestros miedos, acepta nuestros errores, acepta nuestros temores, nuestras dudas. Entonces, eso no fue el problema. El problema fue cómo es que ellos decidieron actuar frente a esa duda. Unos se fueron, los discípulos se quedaron. Y al hacer eso, la razón por la cual Jesús insiste en que se queden, y noten, Jesús no les explicó qué significaba lo que estaba diciendo, no clarificó. La razón por la cual Jesús no les dio una explicación es porque Él simplemente quería que se quedaran con Él y experimentaran lo que estaba diciendo. Una cosa es que nos expliquen el amor de Dios, otra cosa es que lo experimenten. Para las personas que creen, ninguna explicación es necesaria. Para las personas que no creen, ninguna explicación es suficiente. Así que aquí está la tercera opción que Jesús ofrece.
Jesús dice, dame a mí la oportunidad de enseñarte algo nuevo, algo diferente. Toma esta opción de posiblemente experimentar a Dios en tu vida, aún en la duda, aún en la crisis, aún en el problema. Porque en cuanto nosotros nos enfrentamos a ese tipo de tensiones en nuestras vidas, lo primero que queremos hacer es mejor correr, alejarnos. Me da mucha tristeza cuando hablo con gente que dejan de venir a misa porque están viviendo quizás en relaciones no regulares. O se sienten apáticos, se sienten secos y ya dejan de venir porque no se quieren sentir como hipócritas. Esa no es la voluntad de Jesús. Jesús dice, no me importa que te sientas así, tú simplemente ven, hazte presente y es todo, déjame a mí hacer lo demás. Así que este modelo de pensar en esta tercera opción es lo que Jesús nos ofrece y es el reto que nosotros tenemos cada día de nuestras vidas, con nuestras dificultades, etc. Para algunas personas esas dificultades son en creer, especialmente con los jóvenes. Para otras personas, estas dificultades vienen en ciertas doctrinas que tenemos, que son difíciles de entender o aceptar. A otras personas se les hace muy difícil aceptar al Papa Francisco porque no lo entienden y quieren mejor alejarse. El problema no es la duda, el problema no es la tensión que sentimos. El problema viene cuando solamente pensamos que hay dos opciones y muchas veces tomamos la de alejarnos. Así que esa es la invitación de hoy, familia, tomar la tercera opción siempre en nuestras vidas. Es decir, siempre quedarnos cerca de Jesús, sin importar la dificultad, el problema, la duda, porque solamente así le estamos dando a Jesús la oportunidad de hacer algo con esa dificultad, con esa duda. Y yo les digo esto con confianza, con certeza, no porque lo leí en un libro, sino porque esa fue mi experiencia. Y de esto habla el Evangelio, donde esa incredulidad que yo tenía, esa sequedad, esa depresión que sentí por esa cuaresma, fue convertida completamente en una certeza del amor de Dios tan profunda, que ahora explicarla no es suficiente. Entonces mi misión ahora es simplemente proveer espacios para que el mundo pueda experimentarlo, ese mismo fuego que yo experimenté esa noche. De alguna manera, en algún momento, de alguna forma, las velas se prenden, la lluvia viene, el maná se hace presente. Así que, de esa manera, en sí la historia no se termina. La historia continúa, pero esta vez continúa juntos.